La audición Frente Amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. Termal Daimán de Caute Antel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atiende en el 29 24 30 54 o www.termaldaiman.com.uy. PSG y Asociados SRL. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 29 15 50 11. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? Buenos días, Julio. Buenos días, vecino del barrio. ¿Cómo andan todos por casa? Todo bien, ¿no? ¿Cómo anda, vecino? Muy bien, por suerte. ¿Qué estuvo haciendo esta semanita? Bastantes cosas, pero quisiera mandar un saludo para los amigos que están hoy, que son los celebrando el Día de la Pachamama. Hoy, 1 de agosto, es el Día de la Pachamama y tenemos unos cuantos amigos, Caro, Matías y Jorge, que nos están escuchando y que les mandamos un saludo muy grande para ellos. Un saludo a la Madre Tierra, entonces. Seguramente va a la celebración de usted. Y por supuesto, vamos a la celebración porque todos somos uno solo y por eso nosotros trabajamos en colectivo desde la izquierda, porque tenemos un concepto similar. Muy bien, ¿cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos por el 099 25 27 26, 099 25 27 26, y si no, nosotros estamos transmitiendo en simultáneo, nos pueden ver, aunque parezca increíble, esta audición por YouTube, directamente en simultáneo, pensando con banderas del Iber, y si no, pueden levantar este programa siendo amigos nuestros en el Facebook de Banderas del Iber. Bueno, sí, Charo, si bien vamos a tratar de... No vamos a cumplir con lo que quería el general Sereni, que lo recordáramos en su cumpleaños. No vamos a cumplir con lo que él pidió, vamos también a recordarlo porque ayer hizo 11 años de su fallecimiento y queríamos, pensando con Bandera del Iber, hacer una pequeña reflexión, digo, como para no contradecirlo totalmente, ¿no? Ahí va, para no contradecirlo, él siempre quiso que se lo recordara en su cumpleaños, que es el 13 de diciembre, razón por la cual nuestra lista es la 1312. Ayer se cumplieron 11 años de la muerte del general Sereni, que no es una fecha cualquiera, ni tampoco es un año más. Para nosotros, como Banderas del Iber, justamente es la renovación también de nuestro compromiso en la defensa del Frente Amplio, razón por la que el general Iber Sereni dejó buena parte de su vida. El Frente Amplio para nosotros es una herramienta política importantísima por la cual nosotros día a día seguimos trabajando, luchando, defendiendo nuestros gobiernos, dando la batalla con la gente y por la gente, hablando con la gente, siendo, como es esta audición, un instrumento más de propaganda, de explicación, un vehículo más para trabajar con la gente, para escucharla, para ser oída, para entender, y también a veces para criticar, para aportar desde el análisis. Sabemos que no es una tarea fácil, nada fácil. Camino nunca está tapizado de rosas, pero en ese camino estamos comprometidos y queremos seguir transitando, como en general Sereni nos enseñó, ¿no? Sí, en el año 89, cuando gana Tabaré Vázquez, lo primero que planteó... La Intendencia de Montevideo lo que planteó fue defender el gobierno departamental para poder llegar al gobierno nacional. Porque era nuestro gobierno. En este plenario pasado que hubo, seguramente hubiera dicho que había que defender el tercer gobierno del Frente Amplio para seguir profundizando los cambios y buscar los más amplios consensos para que la fuerza política sea el motor de transmisión de este gobierno del Frente Amplio, ¿no? Tal cual. En esa lucha estamos, general, queremos seguirlo honrando de esa manera. Muy bien. Vamos a José Quechichán, a los clásicos. Habíamos hablado de hacer un pequeño resumen de Zeus, Platón, los tiempos de Rousseau. Me gustó la introducción de Julio. Bueno, entonces, es muy difícil
resumir 20 siglos de pensamiento político, sería una pedantería y una pretensión imposible de cumplir, pero sí podemos decir que la política nace con una reflexión en torno a la crisis de la ciudad, de la polis griega. Es en el momento en que se pone en evidencia la crisis de una forma de convivencia que llevó a esa civilización en la Grecia clásica a un esplendor en todo sentido, en lo que es la famosa democracia ateniense, pero también en el arte, en la literatura, la escultura, el teatro dramático, las obras, las tragedias, las comedias, todo lo que, digamos, constituye un legado de que tiene nuestra civilización famosa occidental, tiene su nacimiento en Grecia y en esa forma de organización de la política. ¿Qué hemos visto en estos días? Bueno, un proyecto de una sociedad ideal, que era el de Platón, irrealizable, pero que nos dejó enseñanzas sobre el valor del conocimiento, la importancia de llegar a un conocimiento verdadero de las cosas. Pero naturalmente Platón va a ser superado por un Aristóteles, que parte de otra base, es decir, estudiar la realidad concreta y no elevarse a las esencias y a las ideas abstractas y puras. Y bueno, y con Aristóteles tenemos el ideal de la ciudad donde el ser humano se realiza como tal en tanto participa en la vida de la comunidad. Y es Aristóteles el que nos da la idea de que el hombre es un son politikon, un animal político, una concepción antropológica, pero además la que nos dice es el hombre el que tiene logos, la capacidad de razonar, de comunicar, de entender, y por tanto se basa en esos dos grandes principios una concepción del hombre y de la ética que es fundamental. Es decir, la filosofía es producto de la polis, de la vida en la ciudad. Pero la modernidad va a negar esto. La polis es inaceptable para el mundo moderno. ¿Por qué? Porque se constituía de esclavos, excluía a las mujeres y excluía a los extranjeros. Ninguno de esos podía participar. Pero además la modernidad independiza la política de la ética. En la modernidad no se puede, mientras que Aristóteles concibe que la ética es lo que determina todo, pero que lo determina en función, en primer lugar, de que hay política, y porque hay política hay ética. O sea, se es ético en la medida en que se participa en la vida política de la polis. Bueno, esto en la modernidad cambia, naturalmente luego va a cambiar con la adaptación de la filosofía cristiana, del pensamiento aristotélico, y se transforma la filosofía de Aristóteles en la ética como obediencia a los mandamientos de Dios, privando, en este sentido, la ética sobre la política. Si Aristóteles era la política por encima de todo, y la ética era, digamos, un componente ineludible de la política, ahora hay otro giro. Viene el Renacimiento y con él Maquiavelo, que comienza una tradición que es separar la política de la religión. Ya hemos hablado del Príncipe, hemos hablado de los discursos de la época de la década de Tito Livio, pero comienza entonces una nueva realidad de la concepción de la política, el poder como categoría central. Cómo conseguirlo, cómo conservarlo, cómo aumentar el poder, pasa a ser lo definitorio de la política. Y bueno, y ahí aparecen los contractualistas, los ingleses, por ejemplo, Thomas Hobbes. Y aparece la idea de individuo. La idea de individuo no existía en la antigüedad, o sea, se vivía en comunidad, al decir de los griegos, en koinonía, que quiere decir en comunión espiritual. Bueno, para el siglo XVII, ya con Hobbes, está el Estado como poder soberano, absoluto, sin cortapisas, es un poder que le arranca todo poder a la gente, entonces aparece la distinción Estado, sociedad civil. El Estado monopoliza todo el poder, la sociedad civil está formada por individuos despojados de poder.
Entonces la modernidad comienza con esos conceptos, individuo, sociedad, Estado, que no existían ni en la antigüedad griega ni en la época de la Edad Media, con el predominio de la filosofía aristotélica adaptada por el cristianismo. Aparece el hombre como un ser cuantitativamente medido, la idea de cantidad. Y en ese sentido hay una pérdida de la ética. ¿Por qué? Porque el contrato social se basa en una concepción mecánica. El hombre es un mecanismo que tiene dos tipos de movimientos. Uno interno, la circulación de la sangre, la respiración, y otro voluntario. Yo quiero llevar a cabo lo que mi mente está pensando, pongo en acción el movimiento. Pero además otros movimientos de apetito y de aversión. Lo que deseo son los movimientos del apetito, y la aversión es una repulsa a algo. En última instancia, esa máquina que piensa Hobbes, heredero de todo lo que es la tradición mecanicista de este siglo XVII, el hombre es voluntad, es impulso por conseguir lo que desea, es impulso por poder, y un poder incesante, una ambición de poder que solo cesa con la muerte. Es decir, aparece una condición humana absolutamente negativa, al igual que la que había visto Maquiavelo. Es decir, el hombre es ambicioso, desagradecido, etcétera, etcétera, etcétera. La felicidad ya no es obrar y vivir bien, como decía Aristóteles. Ahora es el continuado búsqueda del éxito de las cosas que el hombre desea. El hombre es un egoísta, el hombre es el lobo del hombre. Y la libertad, de acuerdo a cómo la concibe Hobbes y los contratualistas, es poder conseguir lo que deseo, y rechazar lo que es malo. Bueno, pero en este sentido, esto plantea la necesidad del derecho. Si cada uno, en el estado natural como lo concibe Hobbes, puede desear y querer aspirar a tener todo lo que desea, hay que poner una norma jurídica que le ponga un límite a la ilimitada ambición de poder del ser humano desde esta perspectiva. Y que se empiece a valorar la vida, ¿no? Exactamente, porque el problema de Hobbes es que el poder constituido en el Estado es para garantizar que nadie muera de muerte violenta, en una palabra, asesinado. Es decir, en donde estaba la ética, ahora está el derecho, como poder coactivo que limita esa libertad irrestricta que tiene el hombre en la naturaleza. Es decir, el hombre pasa a ser un sujeto de derecho, el individuo es un sujeto de derecho. Si todo pertenece a todos, hay guerra de todos contra todos. Entonces la libertad hay que limitarla, se necesita un poder absoluto que es el del Estado, hay que resolver el problema de la inseguridad y evitar esa certeza de morir de muerte violenta. Cualquier parecido con la situación real de que puede vivirse en estos días es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Entonces, por supuesto, la justicia desde esta perspectiva es respetar los pactos. Y, como dice Hobbes, los pactos sin la espada son meras palabras. Ahora, esta perspectiva va a ser, digamos, absolutamente consolidada con Locke, que plantea, en última instancia, el gran asunto del ser humano es el derecho a la propiedad privada, a la adquisición de bienes. Con Locke se consolida una concepción que venía siendo elaborada por Hobbes, pero que la matiza diciendo, no, en última instancia el hombre es bueno, negocia, comercia, intercambia, pero se necesita un poder que asegure que no haya arbitrariedad en la posesión de los bienes, en la adquisición de la propiedad privada. Y comienza entonces con Locke otra etapa. Esa etapa en donde el individuo pasa a ser un sujeto que privilegia como libertad y vida la posesión de la propiedad privada, la propiedad privada, va a ser también, digamos que, un tema que va a ser también rebatido violentamente por Rousseau, que es el último autor que vimos. Rousseau dice, no, un momentito, hay que recuperar la ética. Y por supuesto, en plan de recuperar la ética, hay una crítica violenta al Estado.
En una palabra, Rousseau dice, lo importante es la libertad, no la propiedad, porque la propiedad generó desigualdad. La desigualdad llevó a generar el Estado que genera los gobernantes y los gobernados, los dominados y los dominadores. Entonces, el individuo, ante todo, tiene que tener libertad. El hombre es libre, dice Rousseau, no porque puede poseer todo lo que se le antoja, es libre porque tiene la capacidad de elegir su destino, de tomar decisiones entre diversas posibilidades. Es libre, y en tanto que es libre, tiene que ser racional. ¿Por qué? Porque solamente con libertad el hombre puede distinguir entre el bien y el mal y es libre de elegir entre ambos. La libertad es el supuesto de la razón. La libertad no es poder, dice Rousseau, sino autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Necesidad de procurarse criterios propios para elegir y darse a sí mismo las pautas y normas del comportamiento. Con estas pocas palabras podríamos decir que hemos galopado en una visión satelital sobre 20 siglos. 20 siglos. Faltaría hablar de muchas otras cosas, pero quiero terminar con algo que me parece interesante, porque nos quedan 2 minutos. Sí, 5. Sí, bueno, con la idea de que me decía un oyente, nada menos que de la Argentina, José, tenés que incorporar anécdotas, tenés que hacer que los oyentes te hagan preguntas. Y bueno, tenemos un círculo de oyentes en Buenos Aires, a quien respeto muchísimo porque es muy fraterno, y además tuvieron la gentileza de llamar por teléfono y decir, miren qué interesante, estamos escuchando las grabaciones que nos mandan, qué sé yo, y muy bien lo de las anécdotas. Entonces, saliendo de lo que es la teoría política, yo quisiera decir que la filosofía, y en este caso la teoría política y la filosofía política, siempre encaran temas que son absolutamente actuales y vitales. Hemos hablado en algún momento de la filosofía helenística, que es aquella que viene después que la polis es arrasada por la conquista de Alejandro Magno, se forman los reinos, luego a su vez Atenas y la cultura griega es colonizada y conquistada por Roma, y en ese sentido surge una nueva versión que es la filosofía helenística, en el siglo IV de nuestra era. Entonces, esta era una filosofía de la vida. Y fíjense qué interesante. Ya no se estudia a ver si el origen del universo es el agua, es la tierra, es el fuego, es el infinito, todo aquello de los presocráticos, sino que hay que reflexionar sobre grandes temas de la vida. Y veamos cuáles eran los grandes temas que los helenísticos, los epicúreos, los estoicos, etcétera, reflexionaron, y veamos si no es lo que tenemos hoy en nuestro corazón todos los días planteado como seres humanos que trabajamos, vivimos, nos enfermamos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, miramos la política pero miramos el hogar. Y estos temas eternos, uno, la incapacidad humana para influir en el curso de los acontecimientos, el poder absoluto del destino. Esto les preocupaba a los griegos y con eso hicieron tragedias inmortales, que no las voy a nombrar, pero que se siguen estudiando en la literatura porque son clásicas. El poder del destino. Siempre nos planteamos esto. Segundo, la brevedad de la vida. Toda vez que estamos pensando en lo que tenemos que hacer, tenemos conciencia de que somos finitos, no infinitos. Tercero, la idealización del pasado, cuando todo era mejor. Claro. Y para los uruguayos que somos nostalgiosos, esto es un tema hasta ideológico, porque qué vida bárbara, cuando podías abrir la canilla y no había problema, y no había contaminación. Dejar la puerta abierta. Y dejar la puerta abierta y sentarse a tomar mate en la vereda. Sí, y jugábamos con la pelota de trapo en la vereda y no pasaba nada. Bueno, y por último, la nostalgia. Por de ahí una no somos el único país que ¿verdad? tenemos la noche de la nostalgia. La nostalgia de la estructura social perdida. Esa polis, esa ciudad en la cual todos nos conocíamos y éramos prácticamente una gran familia. Bueno, en este Uruguay, que para salir adelante
tiene que superar estas 4 cosas sin dejar de ver lo que tienen de poético y de evocador. Bueno, este Uruguay es heredero, como toda la humanidad, de lo que los griegos en aquella época estuvieron pensando y escribiendo. Y un poco lo dejo por aquí para que no quede que estamos en una teoría muy abstracta. Se podría decir que más de una buena letra de tango y más de un buen tango de Gardel tienen filosofía, cuando, sí, por ejemplo, dice contra el destino nadie la talla y tantas otras cosas. Y por hoy paramos. Muy bien, José. Muy bien, José. José, le decimos a todos los oyentes, se va a tomar una pequeña vacación para ir a visitar a sus nietos, lo cual no quiere decir que se termina el ciclo de Mano a Mano, ni mucho menos. De ninguna manera. Simplemente no va a estar con nosotros en 3 audiciones, porque se va a tomar este respiro. Que los oyentes evalúen, que prioriza a sus nietos a los oyentes, ¿no? No bueno, bien, ya lo José. Castigarán como corresponde. El poder de Manuel y Santiago. Ahí va. Espero que lo castiguen como me castigan a mí cuando voy a... El vecino del barrio se encargará de ello. La audición, de todas maneras, obviamente que sigue. El espacio de él lo vamos a completar con otras versiones periodísticas de otro tipo, así que a partir de la semana que viene el espacio de todas maneras se mantendrá de 1 hora y ya les vamos avisando a nuestros oyentes que vamos a tener una entrevista recontra súper jugosa con el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Sergio Mautone, sobre los nuevos planes que tiene ese ministerio para desarrollar en todo el país con un tema hoy tan importante como es la cultura, que no significa las bellas artes. Muy bien, antes de irnos a la pausa, un mimo para que te vayas tranquilo. A las banderas del Liber parece excelente, urgente y necesario estar mano a mano con los clásicos. Creemos necesaria la capacitación de cuadros políticos en la juventud para avanzar. En San Gregorio Polanco, en 10 años, no hubo una sola jornada de capacitación política. Los aportes de José son un camino a continuar y profundizar. Gracias, Benito de San Gregorio y la voz de mi pueblo. Los visitaremos. Muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos. Y ya volvemos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Caute Antel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atiende en el 29 24 30 54 o www.termaldaiman.com.uy. PSG y Asociados SRL. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 29 15 50 11. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta y nos seguimos comunicando con el 099 25 27 26, repito, 099 25 27 26. Nos ven en simultánea por YouTube, Pensando con Banderas del Liber, o si no, pueden entrar en nuestro Facebook de Banderas del Liber, nos dan un me gusta y pueden levantar todos nuestros materiales, incluidas todas nuestras audiciones. Muy bien. Antes de ir a la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, fue una semana movidita de vuelta a esta charla, ¿no? Ay, otra vez, tantas cosas que parece que la medalla de oro en fútbol que sacaron nuestros gurises en los Panamericanos de Toronto fue acecha, como un mes. Sí, pero seguimos ganando medallas, ¿eh? Sí, ahora con los atletas paralímpicos. Acaba de empezar en agosto y en el aire hay olor a presupuesto, ¿eh?
Y otros hechos y anuncios económicos que vamos a resumirlos. Sí, primero los hechos. El dólar local tuvo una suba rápida, más rápida de lo previsto. El Banco Central intervino para evitar sacudones, pero su presidente, Mario Vergara, declaró que no hay que esperar un dólar planchado. Hay otro hecho. En junio tuvimos un déficit comercial de 125 millones de dólares. El año pasado hubo superávit. Compramos más de lo que vendimos, sobre todo por baja en el precio de los granos. Pero en el primer semestre las empresas que presentaron proyectos de inversión para acogerse a la ley de inversiones lo hicieron por un monto 23% superior al año pasado. Inversiones equivalen a más producción en el futuro. El presidente dio algunos anuncios. Sí, primero la noticia de la semana. La dio el presidente Tabaré Vázquez el lunes, cuando junto a todos los ministros reveló que en el quinquenio la inversión pública en infraestructura será récord en el país, llegando a 12.000 millones de dólares. Sobre esto va a ampliar y profundizar el ministro Víctor Rossi, por eso le pedimos de que se queden con nosotros para escuchar la entrevista. Segundo, el gobierno llegó a un acuerdo para congelar el precio de 1.500 productos hasta octubre con la Cámara de Industria, los supermercados y los importadores de productos de almacén. 1.500 productos que quedarán congelados. El acuerdo tiende a controlar la inflación, pero los empresarios pidieron que a cambio el gobierno se comprometa a que el dólar no supere los 30 pesos. Pero no todo fue económico, ¿no, Julio? No, en el primer semestre se vivió la conflictividad laboral más alta desde 1995, según el índice que elabora la Universidad Católica. La ministra María Julia Muñoz exhortó a los sindicatos de la enseñanza a que entren en razón y no realicen la huelga por tiempo indefinido desde el 17 de agosto que votó ADES Montevideo. También se divulgaron datos del monitor educativo que indican que las cifras de aprobados en el primer ciclo de secundaria subieron al 71,5% de los alumnos, la mejor tasa de los últimos 10 años. También la UNESCO divulgó datos regionales que indican que el 75% de los alumnos de primero y sexto de primaria puntuaron por encima de la media de la región, pero el otro 25% rindió casi 200 puntos por debajo de la media. Y lo repudiable, hablando de la infancia, no podemos dejar pasar el informe de los Gurises Unidos que afirman que 650 niñas y niños y adolescentes están en situación de explotación sexual. Deplorable. La semana política estuvo signada por la votación de una investigadora sobre la gestión de ANCAP desde el año 2000. Fue pedida por el nacionalista Álvaro Delgado y votada por la unanimidad de los senadores del Frente Amplio. Entre tanto, el plenario del Frente Amplio entró en cuarto intermedio el sábado pasado para buscar un acuerdo sobre el periodo de transición hasta las elecciones internas del año que viene, 2016. Hasta donde sabemos hay una fórmula que incluye a Mónica Xavier que contaría con apoyo de los principales sectores. Por lo tanto, buscar los más amplios consensos, como decía el general. Exactamente. Muy bien. Y como habíamos ya anunciado, tuvimos una entrevista sobre estos temas de actualidad que tienen que ver con el plan de inversiones, sobre estas cifras récord en el país, históricas. Nunca se había logrado la inversión en infraestructura de más de 12.000 millones de dólares. Hablamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, sobre este tema y bueno, queremos compartirla con ustedes. Vamos a la nota. Bueno, ya estamos acá en el despacho con Víctor Rossi, como estamos anunciando el ministro, y le agradecemos el tiempo que sabemos que le estamos sacando en estas horas que está trabajando tanto y tantísimo para todos los uruguayos. Y tal cual hizo unas últimas declaraciones que nuestro presidente Tabaré ya había vendido la piel del oso y ahora usted había salido a cazarlo. ¿Cómo le va en la cacería? Y bueno, estamos en eso, estamos trabajando, tratando de armar un programa que tiene múltiples exigencias, porque es, por un lado, llevar adelante el presupuesto que está previsto para vialidad y que no puede ser menor que el que era, pero además se dispuso ver si podemos poner en marcha otros programas que permitan la participación privada, que permitan la inversión privada y que nos permitan, por lo tanto, hacer otras cosas que solo con los recursos públicos no se podía. Y para eso, como ya he dicho, hay que instrumentar la ampliación de algunas concesiones clásicas que funcionaban en el país,
Eso va bien y no ofrece demasiada dificultad. Hay que ampliar, casi duplicar lo que era la Corporación Vial del Uruguay, que es una concesión entre dos empresas públicas, pero que la Corporación Vial ha salido y va a salir nuevamente a la bolsa de valores a buscar ahorro de los privados uruguayos, y tenemos que hacer además el otro andarivel, que si acaso es el novedoso, el que más prensa tiene, que son los proyectos con financiamiento de participación público-privada, y que es esa modalidad que hay pocas experiencias en el Uruguay, muy nuevas, todavía ninguna de ellas con obras iniciadas, aunque la cárcel ha evolucionado bastante y la ruta 21-24 está ya en la última etapa de la adjudicación, y nosotros nos proponemos hacer un abanico de nuevos proyectos de participación público-privado, y 4 de esos proyectos pensamos poderlos ya estar concretando los llamados antes de terminar este año 2015. Entonces, claro, yo digo, sí, está muy bien, se han abierto los espacios para que podamos llevar estos proyectos adelante, pero ahora hay que llenarlos de contenido, y lo que es más importante, no solo completar la tramitación, no solo recibir la respuesta favorable de quienes estén dispuestos a invertir, sino empezar a convertir en hormigón esos proyectos, que eso es la realidad. Cuando uno hace vialidad tiene que hacer el cemento, el hormigón, la carpeta, que es la verdad. Sobre eso mismo habíamos estado conversando previamente entre nosotros. Este hormigón del que usted está hablando tiene que ser un hormigón como nuevo, ¿no? Porque el Uruguay de esta nueva administración que usted está llevando adelante no es ni siquiera la que usted tuvo en el primer gobierno de Tabaré. Es un Uruguay distinto, es un Uruguay productivo distinto, y hoy se necesita otro hormigón diferente que sustente este Uruguay, ¿no? Sí, usted entendió bien lo que yo he procurado reiterar para que se comprenda, porque en general el periodista pregunta, ¿y qué ruta va a ser primero? Claro. Y busca el anuncio. Y esta etapa es más difícil que eso, por lo menos yo creo que es más difícil, porque no es una ruta, no es un puente, no es una obra, es que el conjunto del Uruguay, como usted bien expresó, está en una etapa superior de desarrollo de su economía y de la propia sociedad, y exige una infraestructura a un nivel superior, y esa estructura de nivel superior es la que hay que ir, en algunos casos rehabilitando rutas viejas, en otros casos cimentando caminos que eran de otra categoría, y tengo que ir logrando ese nivel superior, y además dejando los instrumentos que permitan el mantenimiento de ese nivel superior. Estamos tratando de subir un escalón importante en la realidad del Uruguay, y eso a veces capaz que se nota menos, pero no solo es más trabajo, sino también hay más interrogantes. Yo personalmente tengo más dudas, porque cuando uno se plantea un puente, es un puente, ya sabe el proyecto que va a llevar adelante, mientras que acá es un proceso donde todavía no tenemos la fórmula, tenemos los instrumentos que nos parece que nos pueden ayudar a alcanzar ese nivel, pero hay que verlos en la cancha y todavía no los tenemos en acción. Sí, ella lo que preguntaba es, este Uruguay rompe caminos a más velocidad de que se arma. Pero que es así, pero que por eso estamos en otro Uruguay. Claro,
yo he dicho, de alguna manera ustedes me dan satisfacción, porque me dan la sensación de que algunas de las cosas se van comprendiendo. El Uruguay no está en el peor momento si examinamos su red vial, y va a encontrar porcentajes de caminos malos, caminos regulares, caminos buenos y caminos muy buenos que se deben parecer bastante a lo que la historia de los últimos 40 años ha tenido el país. No es que esté peor ahora, no, más les puedo decir, está mejor que en algunos periodos que se vivieron en este país. ¿Cuál es la diferencia muy grande que hay? Es que en el año 90 o en el año 95, que las carreteras estaban muy mal, claro, uno podía esperar 10 años y no variaba sustancialmente. Hacía un bacheo y esperaba otros 5, porque el nivel de producción del país no generaba ese transporte con esa dimensión que tiene hoy. Y cualquier uruguayo sale a una ruta cualquiera y se da cuenta que ni pasa el mismo número de camiones, ni los camiones que pasan son iguales a los que pasaban hace 10 años, hace 15 años. Entonces, eso es la transformación que ha tenido la producción del Uruguay. Lo que nos ha permitido, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, alcanzar un nivel superior y un mejoramiento de las condiciones de vida de los uruguayos y la generación de oportunidades de trabajo. Más allá de vaivenes y momentos donde estamos en suba o momentos donde estamos en baja o donde estamos estancados, el país juega en un nivel superior. Y eso explica que haya los cientos y miles de camiones que pasan por una ruta permanentemente. Ahora, en 3 meses, se destruye una ruta que no estaba preparada para eso y que genera rápidamente un punto crítico. Eso era impensable hace 10 años. Y eso es lo que ahora tenemos que prever, porque no solo hay que darle mantenimiento de esa calidad superior a esa mano que son las rutas principales que vienen desde los distintos puntos del país hacia Montevideo, que son la red principal, la ruta 1, la ruta 3, la ruta 5, la ruta 8, la ruta 9. No solo hay que darle nivel superior a esa ruta, sino que hay que ir a zonas como la ruta 55, que era un camino departamental secundario entre localidades del interior y que hoy tiene más tránsito que la ruta de la red primaria, y que por lo tanto le tenemos que dar un nivel de calidad de ese nivel. Y así eso pasa en distintos puntos del país, y es esa la razón de este esfuerzo que con entusiasmo, pero con un poquito de susto, estamos llevando adelante. En esto que se anunció el lunes, que anunció el presidente, ¿están incluidos lo que al jueves se firmaron con el interior? Es decir, aquellos aportes que son para infraestructura de caminos, pero que lo hacen las intendencias. ¿Está incluido en esas cifras? Hay una novedad en esa materia, que es una novedad que de alguna manera las cifras que daba el presidente incluían todo, pero ahora, ayer o anteayer, la OPP acordó con los intendentes municipales que la caminería departamental va a ser atendida también desde OPP, con fondos que estuvieron definiendo, que van a ser muy importantes, que van a significar un esfuerzo muy importante para el país, y por lo tanto los rubros que tradicionalmente manejaba el Ministerio de Transporte para caminería rural van a pasar también a ser administrados desde OPP. Pero sí, en los 12.000 y pico de millones de dólares estaban incluidos esos fondos. Porque es muy crítica también la caminería rural de Balastro, es como que no da más, ¿no? Bueno, para un Uruguay de troperos.
Sí, hay distintas circunstancias en la caminería rural, pero es eso lo que pasa porque esa es toda caminería de jurisdicción departamental, es responsabilidad departamental. Todas esas obras pasan a ser coordinadas entre las intendencias y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Rosso, te voy a preguntar, ¿qué papel va a jugar el tren en este quinquenio, en este desarrollo del país? Y todo el mayor papel que sea posible. Yo creo que el tren tiene un lugar, pero fundamentalmente tiene un lugar en lo estratégico. En la medida que madure y va a madurar el proceso de integración regional, que está tan demorado, que tiene tantos desencuentros entre los gobiernos y los países, no los pueblos, pero sí los países y los gobiernos, sin embargo, inexorablemente el mundo nos obliga a que cada vez más se vaya afirmando la necesidad de esa integración. Y en ese sentido, los datos todos indican que una región como la nuestra va a tener un enorme crecimiento de la producción y de la carga, porque todo lo que sea alimentos va a ser requerido en una progresión geométrica por el mundo, y todo lo que sea materias primas, hierro, carbón, también. Y esos bienes en la región van a tener que salir por algún lado, y por eso vamos a necesitar carretera, vamos a necesitar puerto, y vamos a necesitar también ferrocarril, y ferrocarril va a tener una oportunidad en esa dirección. Ahora, el ferrocarril primero, siempre va a ocupar un porcentaje de esa carga, es decir, va a poder transportar un porcentaje de esa carga y no toda la carga, y ni que hablar la mayoría, no va a llegar a la mayoría. Pero un porcentaje es una ayuda muy importante. Del mismo modo que también el transporte fluvial lo tenemos que incrementar, y se están haciendo esfuerzos para incrementarlo, porque una parte de la producción nos puede ayudar el transporte fluvial a sacarlo. Ahora, esas limitaciones del ferrocarril solo se podrán ir superando si logramos mejorar el funcionamiento del ferrocarril. Se está haciendo un esfuerzo para que se rehabiliten vías, se está procurando ver cómo seguimos el camino que nos permita consolidar una operadora que se encargue del comercio ferroviario y del mantenimiento de los equipos ferroviarios, que por ley se aprobó en el periodo anterior y que nosotros queremos aplicar, pero todavía a esto le cuesta funcionar. Y yo digo siempre, no pierdo oportunidad, porque es importante. Esto no es contra los ferroviarios, los trabajadores ferroviarios, sino al contrario, es con los trabajadores ferroviarios, y es a favor. Porque el principal enemigo que tienen los trabajadores ferroviarios y el ferrocarril es que siga este proceso sin cambio, porque este proceso sin cambio, desde el 87, cuando se suspendieron los transportes de pasajeros para decir que el ferrocarril se iba a priorizar en la carga, hasta la fecha, en esta fecha es cuando menos carga transporta. No llega al 1.000.000 de toneladas. Si sigue por este camino, no estamos muy lejos que el ferrocarril se paralice solo. Y entonces en ese momento el modo ferroviario se va a paralizar. Tenemos que cambiar porque tenemos que salir a ganar carga. Pero para ganar carga tenemos que ofrecer, aparte de precio, tenemos que ofrecer seguridad. Nadie pone su carga, sea la producción que sea, si no tiene garantía de que le llega en condiciones a destino la carga. Y así el ferrocarril ha ido perdiendo clientes, ha ido perdiendo la posibilidad de influir. Tenemos que revertir eso. Y para eso yo creo que tendríamos que concentrar todos los esfuerzos, discutir menos y hacer un poco más. Nosotros no nos propusimos
este camino porque pensemos que sea el único camino, pero me parece que no hay más tiempo para seguir discutiendo. Ya se exploraron en los gobiernos anteriores y en los propios gobiernos del Frente Amplio un conjunto de alternativas y modalidades para intentar recuperar el ferrocarril. Y tenemos que asumir que hemos fracasado, que los resultados están muy lejos de lo que necesitamos. Entonces, la evaluación que hicimos es, en vez de seguir discutiendo cómo, esto es lo que hay, vamos a trabajar en esto. Y es eso lo que queremos hacer. Ver cómo damos la batalla para ver si podemos empezar a transformar esa carga y aumentarla. Y después tenemos tiempo de seguir discutiendo. La otra vía, como tú bien lo decías, nos mostrabas tu mano, porque esto no es televisión, y nos decían, en esas rutas con las que estás trabajando, vienen las mercaderías, hablamos del tema del tren, salen, ¿por dónde? Por puerto. ¿Cuál va a ser la modalidad en cuanto a estas inversiones en el puerto? Los puertos del sistema portuario nacional van a ser siempre muy importantes para el Uruguay, por su ubicación geográfica y porque el Uruguay siempre fue un centro de distribución. Yo creo que antes de ser el Uruguay, desde que Zavala hizo el puerto de Montevideo, la característica era que por ahí salían los productos y entraban los productos para el espacio de la banda oriental y más allá. Y siempre fue así. Los puertos del Uruguay, el puerto de Montevideo, el puerto de Nueva Palmira, nunca han sido puertos solos para los productos que el país necesita o que el país produce. Siempre han sido para la región. Y así seguirá siendo. Si va a aumentar la producción en la región, nosotros tenemos que prepararnos para tener la posibilidad de recibir y de sacar más carga. Y bueno, el puerto es un instrumento muy importante, todo el sistema portuario. Nosotros Nueva Palmira festejamos. Nueva Palmira saca más producción que el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo es por muchos años, va a ser un puerto fundamental en la región y tendremos que trabajar mucho, dragarlo, aumentar sus instalaciones, aumentar sus muelles, ponerle más equipamiento, hacer la terminal pesquera, mejorar el tema de los accesos, porque si no vamos a quedar enredados con la ciudad de Montevideo, que nos estamos molestando. De este proyecto. Y todo esto son cosas que hay que ir poniendo en marcha y avanzando. Algunos son proyectos que tienen tiempo y que no se han hecho, y otros son ideas nuevas que habrá que seguir empujando. Tenemos ahora, por suerte, a Punta de Sayago, pero además hay otros puertos que también juegan un rol. Tenemos lamentablemente el puerto de Fraivento, que no funciona, casi no funciona, pero que tiene también un espacio y estamos trabajando para dárselo. Pero se ha reactivado mucho el puerto de Paysandú. Tengo una foto preciosa de un embarcadero en Nuevo Berlín que hacía decenas de años que no salían de ahí algunas barcazas con grano y se concretó hace unos días. Estamos estudiando el muelle en el puerto de Dolores, en el San Salvador, porque ahí también hace unos cuantos años que no salen barcazas de grano. Tenemos que prepararnos para poner a punto el sistema portuario. Y el puerto de Montevideo, vuelvo a repetir, hoy es la estrella del sistema y hay que invertir mucho porque no podemos perder rueda. Y esto no significa, hablar de todo esto y no mencionarlo, no significa abandonar el sueño del puerto de Aguas Profundas y su valor estratégico como puerto oceánico. El Uruguay tiene que seguir pensando y trabajando por eso, pero tiene que trabajar por eso preparando las condiciones, esperando la oportunidad de concretar ese paso adelante, sin distraerse y sin abandonar las cosas que hay que hacer hoy. Y ese es un poco el equilibrio dialéctico que hay que intentar y que a veces cuesta mucho transmitir, porque no es una cosa o la otra, o una cosa contra la otra, es
avanzar armoniosamente, porque un país no se desarrolla si un área va hasta el cielo y otra área no está resuelta. Y es a veces que yo noto que nos cuesta comprender a los uruguayos y nos ponemos inquietos y nos hacemos hincha de una cosa y contra hincha de otra, y es parte del propio esfuerzo de crecimiento del país. Hay cosas que crecen naturalmente, no necesitan ayuda, porque están los recursos, porque está el interés, porque están los capitales, porque están las garantías, ¿eh? Pero un hospital, una cárcel o una ruta no tienen esos atractivos. Entonces el gobierno a veces tiene que tratar de recursos que hay en otras áreas o que se generan en otras áreas, dedicarlas para que exista el hospital o para que exista la escuela o para que exista esa ruta que se necesita. Y que ¿quién la va a financiar? El conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que avanzar armónicamente, porque para avanzar necesita lo mejor, pero necesita también el hospital y la cárcel. Esa es la historia. Rosy, siempre hay algunas cosas que son como emblemáticas. En el anterior periodo tuyo acá en el Ministerio de Transporte, más allá de todo lo que se hizo en el puerto de Montevideo, que se hizo en carretera, lo que se hizo en todos lados, creo que queda la circunvalación de Montevideo, fue una de esas cosas que destrancó un nudo en la circulación del país, y eso se hizo enteramente desde el proyecto hasta la terminación, hasta la inauguración en el periodo tuyo. ¿Qué cosa hay que se esté pensando ahora que pueda ser así? Pregunto, por ejemplo, a ver si está incluido una cosa que sería así. Está la idea de agarrar un arroyo que sale al norte de Salto, me acabo de olvidar el nombre, San Antonio, y hacer una esclusa para llegar para poder seguir con barcos hasta Villa Unión o hasta Brasil. No tengo ni idea si eso está o alguna otra cosa que... Yo quiero mucho a la perimetral y a todo el sistema del aeropuerto y demás, pero esta etapa es distinta. Y después, si logramos el éxito de construir, después la población sola, naturalmente, elegirá cuál es la elegida, cuál es la más apreciada, la más valorada. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer en esta oportunidad no es un esfuerzo por una obra puntual, es un esfuerzo más general. Después veremos si logramos concretar esos avances. La población va a elegir la estrella, pero esa obra de San Antonio es una obra muy ambiciosa y es una obra que todavía no está debidamente fundamentada. Conozco el proyecto, conozco las posibilidades técnicas, conozco también que necesita una inversión importante, pero también hay que seguir madurando para que realmente exista una demanda para la utilización de esa vía que implique y justifique una inversión de esas características. Es un proyecto que tenemos presente, pero que tal vez no sea en este periodo de gobierno que le llegue la hora. Como muchos proyectos, no es que sean malos, es que cada cosa tiene el momento, necesita el momento. Bueno, como vimos en esta entrevista, la cacería va bien, esperemos que siga yendo de cacería de esta manera para el bien de todos los uruguayos. Le agradecemos al ministro Rossi el tiempo que nos brindó, porque realmente el ministerio estaba con mucho trabajo, lo pudimos comprobar. Y también pudimos comprobar una cosa, de acuerdo a lo que yo estaba escuchando que había dicho, y es con el transporte está excedido. Nosotros a veces para entrar al puerto por la ruta se quejan, hablan, pero está lleno de camiones para entrar al puerto. Y vienen de todos lados la reactivación del ferrocarril a Salto. Y ahora que digo Salto. Una vergüenza lo que sucedió en Salto. Sin duda se agredió al intendente electo
en las últimas elecciones departamentales, Andrés Lima, en la cual lo que hace es nada más que cumplir con su obligación. 350 acomodos en los últimos meses de periodo de Coitiño, con contratos irregulares, etcétera, etcétera. No hay acomodo, no le renovó no hay lugar los acomodo. contratos. Por lo tanto, no se van a renovar los contratos y hubo una agresión de los militantes del Partido Colorado. Una operación, ¿no? Que ya habían sido estimulados por Coitiño para que hicieran campaña por él, porque le decían, hagan campaña porque miren que si gana Lima no quedan. Un amigo mío del Salto le había dicho que no era tan así como salió publicitado, sino que los van a revisar a todos y aquel que no entró por concurso, que entró vení vos, ese sí. Pero no son todos los que entraron en la era Coitiño, solo los que entraron todos los que entraron acomodados en el último que son la mayoría. Claro. Bueno, un abrazo y la mayor solidaridad con el intendente. Totalmente, hubo una declaración de Frente Amplio Salto, obviamente de apoyo, y de acá nos hacemos solidarios totalmente contra este operativo político en contra del intendente electo por la mayoría de los salteños, Andrés Lima. Muy bien, y se largó la campaña electoral por parte del Partido Nacional. El dirigente Luis Lacalle Pou, en el Congreso de Vamos, planteó el tema de la década perdida. ¿Ah? Década perdida que redujo el desempleo a una cifra estructural, bajó la pobreza a niveles mínimos, bajó la indigencia a niveles realmente nunca conocidos. Históricos para el Uruguay, ¿no? Por primera vez se reparte la torta mientras va creciendo, porque lo que planteaban ellos era primero crecer la torta para después repartirla, y nunca se repartía, nunca llegó, ¿no? Porque siempre se planteaba alguna crisis entre medio. Acá se repartió la torta mientras crecía. Había presupuestos. ¿Recuerdan la ciudadanía cuando se hablaba del presupuesto rubro cero? La rendición de cuentas rubro cero, presupuesto a tapa cerrada. Acá hay un presupuesto abierto, en el cual ya lo dijo la ministra de Educación y Cultura, exhortando de que a ver si no se puede realizar los paros que están previstos para educación, de que va a haber un presupuesto a tapas abiertas para discutirlo, pero previamente a la presentación va a ser presentado a los sindicatos. Antes lo que había era un presupuesto de tapa cerrada. Por lo tanto, hablar de una década perdida y hablar de deshonestidad intelectual para el ministro de Economía, Danilo Astori, que siempre ha planteado lo mismo. Hasta los frenteamplistas a veces nos enojamos porque nos gustaría que fueran más mano suelta. Y realmente, plantear eso, Lacalle Pou, primero que se controle un poco porque quedan 4 años y medio para poder hacer campaña electoral. Ya arrancó ahora, creo que es porque quiere marcar un liderazgo, porque le fue mal en las elecciones departamentales, donde Larrañaga volvió a ganarle en las elecciones departamentales, está preocupado, quiere generar algo de liderazgo, y bueno, lo que hace es atacar al gobierno con mentiras. Lo que hace la deshonestidad intelectual es la mentira, y lo que hace Lacalle Pou es mentirle a la ciudadanía, ¿no? Tal cual. En este momento no nos parece que sea oportuno hablar de décadas perdidas. Me parece que la ciudadanía tiene claro qué es lo que está pasando, más allá de que seamos conscientes de que sí, que podemos hacer críticas, que podemos discutir, que podemos tener este espíritu abierto para escuchar y para opinar, pero no hablar de décadas perdidas. ¿No le parece, vecino? 3 gobiernos sin empezar con aumentos de impuestos. Para despedirnos, vecino, ¿con qué frase nos iríamos? Una frase que nos recuerdan del general Sereñi en el Paraninfo: traté de perseguir el paradigma de decir lo que pienso y hacer lo que se dice, que es lo que hacemos acá. Muy bien, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Recuerden que vamos a tener la entrevista con Sergio Mautone, director de Cultura, para hablar de temas que tienen que ver mucho con nuestra identidad nacional. Y te manda saludos la Rola, Kechi y todos los compañeros. Y bueno, desearte un buen descanso, aunque vas a estar con los nietos y no va a ser mucho. No sé si vas a descansar mucho, voy a pero disfrutar mucho. Muchas vas gracias. a disfrutar mucho. Nos vemos. Nos vemos el sábado que viene. Que tengan muy buena semana. Memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas. Hasta aquí, Pensando con... Trata de ser interesante, no aburras. La publicidad es responsable.